Se nos pide determinar de z de t o la derivada de z con respecto a t dado que z es igual a x veces e elevado a la potencia de 2 y x es igual a t al cubo y es igual a negativo 3 más 4t. Entonces observe cómo z es una función de x y luego tanto x como y son funciones de t. Sin embargo, antes de determinar de z de t, me gustaría ver esto gráficamente para comprender mejor lo que estamos encontrando cuando encontramos de z de t que debería ser una función de t. Así que aquí está el gráfico de nuestra superficie, y tenemos este punto púrpura aquí que voy a animar desde t es igual a 0. T es igual a 1. Recuerde, tanto x como y son funciones de t. Entonces, desde t es igual a 0 hasta t es igual a 1, el punto tomaría este camino aquí. Estamos determinando la tasa instantánea de cambio de z con respecto a t que podemos considerar como el cambio de altura con respecto a t. Entonces, cuando encontramos un valor de dz de t usando valores t de 0 a 1, estaríamos determinando la tasa de cambio instantánea de la altura a lo largo de este camino en la superficie. Ahora volviendo a nuestro trabajo, una vez más, porque z es una función de x y tanto x como y son funciones de t, para encontrar dz de t, aplicaremos la regla de la cadena dada a continuación, donde dz de t es igual a la derivada parcial de z con respecto a x veces dx de t más la derivada parcial de z con respecto a y por d de t. Entonces tenemos dz de t es igual a, nuevamente, la derivada parcial de z con respecto a x, por lo que estamos diferenciando con respecto a x tratando a y como una constante. Y debido a que la derivada de x con respecto a x sería igual a 1, nuestra derivada parcial con respecto a x sería una vez para las dos, y o simplemente para las dos y luego tenemos tiempos de x de t. La derivada de x con respecto a t solo sería 3t cuadrado. Y luego tenemos más la derivada parcial de z con respecto a y, así que ahora diferenciaremos z nuevamente con respecto a y, tratando x como una constante. Y porque la derivada de a las 2 y con respecto a y sería e para las 2 y 2 veces. La derivada parcial de z con respecto a, y sería x veces a las 2 y por 2. Y luego tenemos tiempos d de t. La derivada de y con respecto a t solo sería positiva 4. Sigamos adelante y simplifiquemos. Así que aquí tendríamos 3t cuadrados en los 2 y. Además, aquí tendríamos 8c a los 2 y. Ahora, no hemos terminado aquí. Observe cómo dz de t debería ser una función de t, y en este momento tenemos dz de t en términos de t, x e y. Entonces ahora tenemos que sustituir t cubed por x, y negativo 3 más 4t por y. Entonces tendríamos 3 veces t cuadrado elevado a la potencia de 2 veces y, es negativo 3 más 4t. Y luego tenemos más 8x. Y x multiplicado por cubos elevado a la potencia de 2, y que nuevamente es 2 veces negativo 3 más 4t. Para el último paso, seguiremos adelante, y distribuir aquí y aquí. Entonces tenemos dz de t es igual a 3c cuadrado. Veces e elevado a la potencia de, esto sería negativo 6 más 8t u 8t menos 6. Luego tenemos más 8 veces t cubed. Elevado al poder t, nuevamente, 8t menos 6. Así que de nuevo, si tuviéramos que evaluar. De nuevo, si tuviéramos que evaluar dz de t y digamos, para cualquier valor de t entre 0 y 1, nos dará la tasa instantánea de cambio de z con respecto a t o el cambio de altura con respecto a t. Entonces, volviendo a la gráfica una vez más, nuevamente, solo mirando el intervalo de t es igual a 0, el valor de dz de t nos dará el cambio de altura en un valor dado de t, de 0 a 1 a lo largo de este camino. Y una cosa más antes de irnos. Otra forma de encontrar dz de t sería escribir z como una función de t sustituyendo t en cubos por x, y negativo 3 más 4t por y. Observe como si lo hiciéramos, nos daría z como una función de t, y luego podríamos encontrar dz de t sin aplicar la regla de la cadena. Espero que hayas encontrado esto útil.